Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán. Decía aquella catedrática de sociología australiana que la historia se repite y eso le hace escéptica respecto al progreso. Nuestro comicro de hoy es crítico e historiador de la imagen y es uno de los principales especialistas en el estudio del biopic como género. El profesor Javier Moral es doctor en comunicación audiovisual y licenciado en Bellas Artes y ha sido profesor en diversas universidades españolas. Entre nuestras manos está ahora mismo el libro Antes y después de Auschwitz, que ha escrito junto al profesor Pablo Ferrando. El profesor Javier Moral, en esta obra, tal vez comparta con aquella catedrática de sociología australiana conocida como Judy Wachman la visión de que estamos condenados a repetir la historia. Profesor Javier Moral, ¿estamos condenados a repetir la historia? Pues no sé si estamos condenados o no a repetir la historia, pero desde luego sí que estamos condenados a tener que enfrentarnos siempre a lo que ha sido nuestra historia. En ese sentido podremos repetirla o no, pero desde luego un ejercicio sano, muy sano, es desde luego acercarnos a ella, mirarla de frente e intentar entendernos o intentar entender el hoy a partir del ayer. Usted veremos después que es un gran especialista en pintura y en su relación con el cine. Ahora mismo le acerco la pantalla de mi ordenador portátil, ahí hay una imagen, no sé si la identifica, si la puede describir a los selectos pabellones que nos escuchan. Bien, yo diría que es la imagen de Sísifo, sujetando sobre sus hombros la roca que deberá subir hasta la montaña, momento en el cual volverá a caer hacia abajo y tendrá que volver a repetir toda esa acción hasta el infinito, que es precisamente una imagen que sí que utilizamos incluso en el libro que vamos a comentar hoy, en esa idea que has planteado tú al principio de lo que es la necesidad que tiene el hombre constantemente de volver a revisitar aquello que ocurrió para intentar evitar que vuelva a suceder. Vayamos al libro. Usted recientemente, junto con el profesor Pablo Ferrando, ha editado un libro que ahora mismo tiene entre sus manos. ¿Cómo surge este proyecto, antes y después de Auschwitz? Bueno, pues eso es un proyecto que surge de la editorial Shangri-La, que que invita a Pablo Ferrando para que trabaje en este libro, para que entre dentro de esta colección, de esta edición que se titula Intertextos, que consiste básicamente en repensar o en pensar sobre unos temas en concreto a partir del diálogo que se puedan establecer entre dos películas. A Pablo Ferrando le plantean la opción de hablar sobre Auschwitz y Pablo Ferrando, muy amablemente, al que agradezco enormemente que me invitara a mí, me plantea la posibilidad de que reflexionemos en torno a lo que fue ese agujero negro de un campo de exterminio a partir de dos películas, una de las cuales es La cinta blanca y otra es La cuestión humana. Dos películas en las cuales se habla de manera directa e indirecta sobre la violencia. ¿Es el ser humano violento por naturaleza? Aquí hay dos cuestiones que son dos maneras de afrontar lo que podría ser esa violencia en el ser humano, que es precisamente, yo creo que bastante complementario las dos visiones, las dos películas precisamente que trabajamos. Yo creo que La cinta blanca, la película de Haneke, entra a valorar de manera bastante profunda, como ha sido toda su trayectoria en torno a lo que es el acto violento y lo que conlleva para el sujeto, para el individuo, pero lo que plantea La cuestión humana es más bien que esa suerte de violencia que genera o se gesta en la sociedad no es tanto una cuestión subjetiva como una cuestión que depende del sistema en el que se organiza el sujeto. Usted está hablando de dos películas, ninguna de las dos está ambientada directamente en Auschwitz. La cinta blanca, de hecho, está ambientada incluso antes de la Primera Guerra Mundial. Cuéntenos. Claro, sí, precisamente eso es, ya aprovecho para decirlo, la gracia que tuvo o el interés que en mí despertó la invitación que hizo Pablo Ferrando, y es que me planteaba pensar sobre un elemento tan complejo como Auschwitz, no tanto desde la perspectiva de dos películas que se acercan o que se construyen en torno al espacio y al tiempo de lo que fue el exterminio judío, como pensar el Auschwitz casi como un disparadero desde el que entender el antes y el después de lo que ocurrió. Y eso es lo que a mí me pareció más revelador, lo que me pareció más interesante y sobre todo también quizás lo que le da un punto, una mayor actualidad al libro y sobre todo una cierta originalidad a la hora de acercarse al horror.
que es qué lo hizo posible y qué es lo que perdura después de que ocurriera. En la cinta de Nicolas Clot, que está estrenada en 2007, el director dice lo siguiente: el pasado es partícipe del mismo paisaje que el presente. No existen fronteras entre el pasado, el presente y el futuro. Es decir, si fuera verdad lo que dice Nicolas Clot, Auschwitz estaría presente hoy en 2017, estaría con nosotros, conviviría aquí. No es tan... La tesis que defiende Nicolas Clot es dura, es poderosa, desde luego, pero no es tampoco tan inmediatamente vinculada a la idea de que existe en la actualidad un Auschwitz. Lo que sí dicen Nicolas Clot y otros autores es que la deshumanización inherente a todos los procesos que se desarrollaron durante el exterminio judío son los mismos o son muy parecidos a los que rige la realidad contemporánea y más concretamente la de la empresa. Obviamente, Clot y Perceval no están diciendo que la empresa contemporánea elimine físicamente a los sujetos, pero sí que establece unas dinámicas de eliminación simbólica del sujeto. Literalmente somos instrumentos, somos objetos intercambiables para el beneficio económico de la empresa y da igual lo que haya detrás de todas esas reducciones de unidades desde 2.500 unidades a 1.500. A la empresa lo que le interesa es que siga adelante, que tenga beneficios económicos y que lo que quede detrás, queda detrás. ¿Y esa deshumanización rima con la burocratización? Sí, indudablemente, porque la burocratización en definitiva lo que hace es poner en solfa, poner en evidencia cuáles son los elementos funcionales que forman parte o que definen un sistema. Y en esos elementos funcionales el sujeto está literalmente lidido. Esa es un poco la idea de hecho del título de la película. La cuestión humana es precisamente lo que no está, lo que no aparece, lo que es la realidad de esa empresa contemporánea, ¿no? Y lo que tiene que ver mucho, desde luego, con la burocratización y con la gestión de los recursos humanos, pero en realidad recursos instrumentales meramente. Kafka en El proceso identificaba a la burocracia como uno de los principales enemigos del ser humano, pero sin embargo en nuestro día a día, a usted también le pasará, nos encontramos con sujetos, con seres humanos que se encuentran muy cómodos dentro de esa burocracia, incluso la alimentan porque les da poder. Sí, indudablemente, porque su posición o su función, digamos, dentro de ese sistema le permite establecer una capacidad o le permite mantener un rol, un estatus que en efecto alimenta y sobre todo le permite situarse en una posición superior con respecto a otros congéneres. Y eso es precisamente algo de lo que trata la cuestión humana. La cuestión humana es de alguien, como es Simón, como es el protagonista, que situado en una posición de privilegio, toma conciencia en un momento determinado de que realmente lo que está haciendo es ir en contra de los principios humanos. Y es ese darse cuenta de que forma parte activa de lo que son los mecanismos de exterminio simbólico del sujeto lo que le hace dar un vuelco a su vida. Pero ustedes van incluso más allá, porque en su libro, en Antes y Después de Auschwitz, llegan a apuntar que sin esa burocratización, sin esa hipertrofia de la burocratización, nunca hubiera sido posible Auschwitz. Eso es desde luego indudablemente una de las perspectivas para mí, desde luego más interesante acerca de entender lo que fue Auschwitz y lo que fue el exterminio. La idea de que solo fue posible, y eso es uno de los planteamientos de Raúl Hilberg más desoladores a mi entender, de lo que ocurrió detrás de las alambradas. Esa idea de que solo fue posible el exterminio de 6 millones de personas desde el planteamiento, desde el paralelismo que existe entre la industria y la industria de la muerte. Esa burocratización en la que permitió que todos los trenes, o un muy alto porcentaje de trenes, llegaran al destino en el tiempo estimado y según las directrices que se iban gestando desde arriba, desde la cumbre hacia abajo. Es decir, que los funcionarios alemanes hacían un buen trabajo. Evidentemente hicieron un buen trabajo. Eran eficientes y eficaces. Efectivamente, esa es un poco la idea de lo que persigue la burocracia, la eficiencia y la eficacia más allá o al margen de lo que se esté gestionando. Y eso es precisamente, y vuelvo de nuevo un poco a lo que plantea la cuestión humana, la idea de que esa gestión o esa eficiencia estaba incidiendo directamente en lo que es la vida de las personas. Esa eliminación sistemática de los sujetos, de las personas, de los individuos, solo fue posible en virtud de que hubo una instrumentalización, una objetivización de esas personas.
Pero eso lo tenemos hoy, los funcionarios que acuden a ejecutar un desahucio están cumpliendo su obligación. Efectivamente, por eso, y vuelvo un poco a retomar el principio de lo que era la entrevista, me parecía extremadamente interesante el planteamiento que me hacía Pablo Ferrando a propósito del libro, por cuanto me nos permitía intentar comprendernos nuestro hoy desde lo que ocurrió el ayer, y esa es precisamente la tesis que están defendiendo estos dos autores. La idea de que el presente todavía conlleva el hálito, el fétido hálito del pasado. Transmedia. Estamos disfrutando de una muy interesante conversación con el profesor Javier Moral. El profesor Javier Moral, junto con el profesor Pablo Ferrando, ha editado un libro que lleva por título Antes y después de Auschwitz. ¿Por qué Auschwitz? Han pasado 70 años y entre medias, pues Vietnam, Bosnia, Afganistán, Irak, por citar solamente las más mediáticas. ¿Por qué sigue tan vigente Auschwitz? Esa es una pregunta, desde luego, que también nosotros nos hicimos a la hora de intentar acercarnos a estas dos películas. ¿Por qué después de tanto tiempo, por qué después de tantas barbaries, como estás comentando, todavía seguimos teniendo la necesidad de volver a mirar hacia el agujero negro de un horno crematorio? Bueno, en cierto modo yo creo que Auschwitz representa, casi diría, el límite mismo de nuestro pensar, de nuestra definición como sociedad. Es el momento en el que el mundo dejó de girar, por así decirlo. Es el acontecimiento absoluto de la historia, como decía Maurice Blanchot. Y por tanto exige constantemente que nos abismemos, que nos asomemos a ese agujero para intentar comprendernos qué somos, o por lo menos hasta dónde podemos llegar si no lo miramos, ¿no? Hemos hablado fundamentalmente de Nicolas Claude, de la cuestión humana, de aquellos aspectos que siguen presentes hoy de Auschwitz. Vamos hacia atrás, a Haneke. Estamos en el año 1913, en un pueblo del norte de Alemania, donde pues hay granjeros, hay médicos, hay, digamos, los personajes característicos que conforman una comunidad en un pequeño pueblo. Y ahí, digamos, Haneke identifica antecedentes Estamos hablando de 20 años antes de la ascensión al poder de Hitler, no lo olvidemos, en unas elecciones democráticas. Sí, en efecto, si Claude valora lo que era lo que es el futuro de la barbarie, que es nuestro presente, lo que hace Haneke es intentar interrogarse el por qué se llegó a esa situación tan extrema en la que millones de personas fueron exterminadas y al menos cientos de miles fueron sus ejecutoras. Y precisamente lo que plantea Haneke en la película es que esa gestión tan rígida de la sociedad alemana, tan feudal de finales del siglo XIX, fue la que convirtió a todos esos niños, a toda esa generación en los asesinos, en los bárbaros de la Segunda Guerra Mundial. Y como ciudadanos, ¿qué defensa tenemos? ¿Qué posición ética podemos adoptar ante esto? Porque si uno se sale de la estructura burocrática, se queda fuera. Es decir, el sistema le convierte en un outsider y, sin embargo, si la acepta, sin ninguna acción crítica al respecto, forma parte de esa maquinaria y se puede convertir en un ejecutor. Puede conducir un tren que va a algún sitio donde... Ahí indudablemente tiene que haber un planteamiento ético importante, y es decir, en el momento en el que yo tengo que realizar una gestión, ser consciente de para qué hago esa gestión o qué consecuencias va a tener esa gestión. En cierto modo es extremadamente complejo, pero lo que se está planteando, lo que plantean, yo creo, las dos películas, es que la cuestión humana, la condición del sujeto, la moral, es la que debe guiar el principio rector de la familia, del sujeto y de la sociedad. Y si eso falla, y si lo que hacemos es construir estructuras extremadamente férreas, extremadamente rígidas, que dejan al sujeto al margen, estamos abocados indudablemente a caer en un sistema completamente inhumano que es capaz, o que va a ser capaz de llevar no solo el exterminio nazi, sino, como estamos viendo en la contemporaneidad, dejar fuera de las fronteras a miles, cientos de miles de personas que están muriendo al lado de nuestras puertas. Sin embargo, ustedes para tal efecto han elegido dos directores que tienen algo en común entre ellos, además de tener la cuestión de la ética, de la condición humana.
también son dos directores que en muchas ocasiones consiguen sacar de la sala a un porcentaje de sus espectadores. Bueno, es extremadamente compleja la pregunta que hace, desde luego. Puedo adelantar en todo caso lo que para mí es quizás el porqué de ciertos de sus comportamientos, o el porqué muchos espectadores no llegan a entrar en el juego que plantean estos cineastas. Lo que hay es de inmediato, y es cierto que reúne a estos dos autores, a estos dos directores de cine, es un planteamiento de hacer reflexionar al espectador acerca de lo que está viendo en la pantalla. Y eso difiere sustancialmente de lo que es la experiencia de la industria cultural al uso, que lo que busca es una suerte de empatía, de lo que busca es una suerte de relación, de amistad, por así decirlo, muy emocional con lo que ocurre dentro de las pantallas. Eso es indudablemente una experiencia mucho más sencilla, mucho más cómoda que lo que plantean, que el distanciamiento que operan estos dos cineastas respecto al material que están trabajando. No quieren que tú seas un mero ojo ubicuo que ve todo lo que está ocurriendo en el universo, sino lo que quieren es que tú te posiciones como espectador respecto a eso que se está viendo, ¿no? Transmedia. Esteban Galán. Estamos disfrutando del discurso de Javier Moral, además de estudiar la violencia en el cine, de estudiar el fenómeno de Auschwitz. Usted ha hecho más cosas referente a la pintura y al cine. Ahora mismo le muestro la pantalla de mi ordenador portátil, si puede describir lo que está viendo allí. Sí, es un artículo de los últimos que he publicado que se titula De la pintura al cine, del cine a la pintura, historias de una imantación. Es un texto al que le tengo además bastante aprecio porque sí que entra en una de las cuestiones que a mí me parece más interesante. Seré sincero, de toda la humildad de la que soy capaz, todo lo que concierne a la imagen me interesa. Y precisamente desde que surgió la imagen en movimiento, desde que surgió la historia del cine, hay toda una serie de envíos, de reenvíos que van en todo el ámbito de la imagen, que van las vinculaciones que se establecen entre la pintura y el cine y la pintura, que me parecen realmente apasionantes y sobre todo que nos permite comprender muy bien la visualidad del siglo XX en unos términos mucho más allá de lo que son los meramente estrictos cinematográfico, pictórico, escultórico, etcétera, etcétera, etcétera. Es conocido que, por ejemplo, la llegada de la televisión al salón de estar de Pablo Picasso cambió su manera de pintar y los temas que le interesaban. ¿Cómo ha cambiado la llegada del cine, fundamentalmente pues a partir de los años 20 y 30, con su popularización, a la manera de pintar a los pintores? ¿Podríamos identificar un antes y un después? Sí, no sé si de manera tan radical un antes y un después, pero sí que desde luego una serie de contaminaciones muy importantes de la pintura al cine, pero desde luego también indudablemente desde el cine a la pintura. Por poner un ejemplo que es bastante gráfico, el primerísimo plano en la pintura no existe hasta que no ha aparecido el cine. Es imposible, no existen retratos de un primerísimo plano hasta mucho después de la aparición del cine. Hay también toda una idea del montaje, toda una idea también del collage, de cómo superponer imágenes para construir una suerte de unidad que tiene mucho que ver también con lo que es la aparición del cine. No tanto que un modelo, unas maneras de ver acaben con otras, pero sí que hay toda una serie de trasvases, de reminiscencias y de reevaluaciones de cómo construir la imagen que sí que creo que tienen mucho que ver desde luego con la llevada del cinematógrafo. Y al revés, por ejemplo, es muy fácil en cineastas como Kubrick ver huellas de la pintura en el cine. Lo que pasa es que cada vez más yo detecto que los referentes de los cineastas actuales dejan de ser pictóricos y pasan a ser otros cineastas. ¿Está pasando algo de eso? ¿Se está perdiendo un poco esa influencia que tenía? Por ejemplo, la Nouvelle Vague era muy clara, la influencia de los pintores fundamentalmente impresionistas en muchas de las películas. Estoy pensando en Romer. ¿Se está perdiendo o sigue vigente? Lo que yo creo es que en la actualidad hay una mayor promiscuidad de la imagen. En los años 50, 60, cuando aparece la Nouvelle Vague, estaba muy establecido, era muy claro que había un estamento pictórico que era un referente bastante claro a nivel de cómo se construye una imagen. En cambio, hoy por hoy, la sociedad del espectáculo, las imágenes migran y mutan de un espacio a otro con una facilidad pasmosa y además la imagen publicitaria tiene muchísimo más peso. Por tanto, todo eso hace que se generen unas dinámicas de interrelación en la que la pintura ha perdido, digamos, su privilegio de ser la fuente primera desde la que se miran los cineastas. Hace unos cuantos años
hace unos cuantos años hubo un encuentro sobre cine y pintura precisamente en el que estaba Alcaine, director de fotografía de cine, hizo una reflexión que era muy interesante, que viene muy bien al respecto. Decía, cuando nosotros estudiábamos cine, siempre teníamos en referentes la gran pintura, siempre teníamos los catálogos de pintura para entender cómo podíamos construir con luces y sombras esa imagen. En cambio, hoy por hoy, si ves, por ejemplo, a un cineasta como Quentin Tarantino, esos referentes no son tanto los de la gran pintura como los de las imágenes de los medios de comunicación de masa, de los mass media, ¿no? Por tanto, lo que hay, insisto, es una pérdida, por así decirlo, del vigor que tenía la pintura como motor de atracción visual para repartirse entre todos los tipos de imágenes que abundan en nuestra realidad más contemporánea. Transmedia. Estamos terminando una maravillosa y muy estimulante conversación con el profesor Javier Moral. Le vuelvo a ceder por última vez la pantalla de mi ordenador portátil, ahí aparece una imagen, si la puedes describir a nuestros selectos pabellones. Sí, pues es Natalie Portman caracterizada de Jackie Kennedy junto a la foto de Jackie Kennedy. ¿Y qué puede tener esto que ver con uno de sus temas de investigación? Bueno, pues indudablemente lo que puedan ser los paralelismos entre la hora de construirse una imagen y sobre todo lo que es cómo construir biográficamente esa imagen para que el espectador sea capaz de reconocer al sujeto que viene a ser representado, ¿no? Usted es uno de los mayores expertos en análisis de biopic, fundamentalmente porque no hay muchos críticos ni historiadores que se dediquen al biopic. Parece que sea... Sí, es muy curioso, a mí me parece muy curioso, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver porque el relato biográfico generalmente no se reconoce como un relato genérico capaz de construirse según unos principios y según unos criterios narrativos y temáticos concretos. Eso hace que la vida, el relato de vida de la historia sea muy difícil de, por así decirlo, comprender en términos formales, y eso desde luego le quita bastante, lo ha quitado quizás bastante foco de atención a la hora de analizar un género como el biopic desde la perspectiva del género. Existen algunos estudios que intentan acercarse, pues bueno, a cuáles son los modelos que se han utilizado, cuáles son los principales referentes a los que suele acudir el cine, etcétera, 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 pero yo creo que quizás el interés, quizás lo que también más didáctico, más pedagógico, es comprender no solo qué modelos se utilizan, sino comprender cómo se utilizan esos modelos y cómo se construyen según unos moldes genéricos que creo que definen muy bien también la época en la que se está generando ese biopic. Veíamos antes la imagen de Natalie Portman, que ha ganado el Oscar en la última edición. 31 actores, si no estoy equivocado, 31 actores y actrices han ganado estatuillas por biopics. ¿Puede ser esto cierto? Puede ser, no tengo la cuenta desde luego, pero puede ser. De hecho, es un género que casi siempre, casi todos los años, tiene bastante repercusión. ¿Por qué? Tiene mucho que ver, en cierto modo, con los problemas que existen también en torno a la identidad en la sociedad en la que nos movemos. Hay una hipertrofia, por un lado, de la identidad, y por otro lado, también una merma muy fuerte del yo, del sujeto, en el momento en el que nos convertimos en muchísimos sujetos a la hora de interrelacionar entre nosotros a través de las redes sociales. En cualquier caso, tanto un lado como el otro, yo creo que son síntomas de una situación de lo identitario, de la identidad en primer plano. Y ahí yo creo que tiene mucho que ver todos los discursos sobre el yo, sobre la identidad, que tiene que ver con el biopic. ¿Y por qué hacer biopics y no documentales? ¿O por qué muchos documentales devienen en biopics? ¿Cuál es la relación entre estos dos géneros? La relación que se puede establecer yo creo que aunque son materias de partida comunes, tienen desde luego recorridos muy diversos, sobre todo porque los biopics, entendido como ficcionalización de historias de vida, buscan, por así decirlo, un público diferente al que pueda buscar un documental. En el documental se buscan unas verosimilitudes, por así decirlo, que son distintas a las que tienen los relatos de ficción. ¿Y quién representa normalmente mejor la historia de Jackie Kennedy? ¿El documental o el biopic? ¿Dónde el cineasta puede encontrar más recursos para...? Probablemente con el biopic esté bastante más constreñido industrialmente, porque poner sobre el tapete mediático una figura tan emblemática como Jackie Kennedy va a tener desde luego alrededor muchísimos condicionantes,
condicionantes de todo tipo, condicionantes indudablemente ideológicos, pero también económicos, industriales en el sentido estricto. Y por tanto es probable que sea más constreñido a la hora de acercarse a una figura como Jackie Kennedy o cualquier otra, que desde luego alguien que sea un cineasta que se busca en los rincones del documental, que no buscan o que no interpelan, por así decirlo, a un espectador de la misma manera que una producción industrial al uso. Estamos terminando. ¿Quiénes han sido sus referentes? ¿A quién considera como maestros? Como autores, por ejemplo, Walter Benjamin podría ser una referencia importante, que es un autor además que también respira, o a través del cual respiro lo que es la cuestión humana, y en cómo planteaba desde luego todo lo que fue precisamente la deshumanización tan brutal que existió durante ese periodo. Pero me interesa también por la manera de entender la historia. Hay una imagen preciosa de cómo se construye la historia según Walter Benjamin, que es el Angelus de Paul Klee. Es un pequeño dibujo en la que hay un ángel con las alas abiertas que va volando hacia atrás, y para él es la metáfora perfecta de cómo la historia va andando hacia atrás mientras va enfrentándose al horror, ¿no? Entonces, bueno, esa es una imagen muy potente, y ese es un autor desde luego que me parece muy interesante y que me ha abierto unas maneras de entender la imagen, de entender el mundo en definitiva, que es importante para mí. Regálenos una película. La cuestión humana, entre otras cosas, porque aparte de que es una muy buena película y aparte de que fue estrenada en España, lo hizo de manera muy tangencial gracias al Festival de San Sebastián, pero que tuvo muy poca repercusión. De hecho, es la única película de Nicolas Cloz y Elizabeth Perceval que se ha visto comercialmente en España, y creo que es una película muy interesante junto a otras de ese mismo cineasta para entender un poco lo que es la contemporaneidad y cómo nos construimos hoy en día. Terminemos con el libro. ¿Por qué el selecto pabellón auditivo que nos está escuchando tiene que comprar antes y después de Auschwitz? ¿Qué va a encontrar ahí? Bueno, yo creo que va a encontrar sobre todo, y es algo que creo que ya he comentado a lo largo de la entrevista, va a encontrar sobre todo una serie de reflexiones que nos permiten comprender no solo lo que fue Auschwitz como un punto de llegada, sino que va a entender que Auschwitz puede ser también un punto de partida para llegar a lo que es nuestra contemporaneidad, para intentar comprender en definitiva cuál es el universo que nos rodea, y sobre todo intentar comprender cuál es nuestra situación o cuál debe ser nuestra posición respecto a este mundo tan complejo en el que nos encontramos. Profesor Javier Moral, ha sido un placer. Muchas gracias, encantado igualmente. Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.